Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva transmisión de cadefi.mx el día de hoy, 25 de julio del 2025, para nuestra cuarta sesión del Diplomado Integral de Nóminas 2025. Es para mí un verdadero gusto compartir con ustedes en este espacio. Recuerden anotar todos sus comentarios directamente en la cajita de comentarios aquí en nuestra plataforma, en donde las estaré leyendo totalmente en vivo para atender a todas sus dudas, preguntas, comentarios, experiencias y por supuesto saludos. Hoy, que ya es nuestra última sesión de este diplomado, que por supuesto que en el futuro, a petición suya, podemos adentrarnos más en el tema de su preferencia. Y quiero aprovechar para que me confirmen que ya descargaron todos sus materiales o recursos adicionales. Saben que los pueden ver directamente en la página al lado del chat. Es muy importante que consideren lo siguiente. Si a lo largo de esta transmisión tienen alguna interferencia o algún detalle con su banda ancha, pueden directamente actualizar la página dando clic en el enlace, en el link en la barra de búsqueda y Enter. O sencillamente presionar F5 en su teclado. Si aún así no se corrige, también pueden optar por cambiar la configuración del video para que lleve menos resolución y por ende pueda correr más rápido. En caso de que ninguna de esas cosas sirva, no se preocupen porque esta transmisión quedará completamente grabada para que la puedan ver de manera posterior. Y también vamos a estar recibiendo sus mensajes o sus dudas sobre este tema en el mensajero o en mi correo electrónico direccionfiscal@altusfiscal.com. Recuerden siempre, para darles un servicio de excelencia y leer su pregunta aquí en los cursos totalmente en vivo, ya sea en este o en uno siguiente que también imparta yo, y nosotros siempre tratamos de publicar sus preguntas con su respectiva respuesta. Si me la hacen fuera de línea, recuerden poner en el asunto CADEFI para yo ubicar que son, por supuesto, de esta increíble y bella comunidad de contadores, abogados, especialistas, maestros, doctores, en donde hacemos esa sinergia de conocimiento y de experiencias. Muchas gracias y bueno, quiero aprovechar, por supuesto, para saludar al contador Juan, a Perla, a Berenice, Claudia, Armando y Dulce, que ya están aquí desde muy tempranito, también al contador Fernando. Y bueno, el día de hoy traemos para ustedes muchas sorpresas, materiales y por supuesto, el contador Edgar Tovar esta mañana me buscó para decirme: maestra Cari, les tengo otro obsequio para el día de hoy, que es este papel de trabajo de personas físicas con actividad empresarial. Recordemos que esto conlleva muchísimo trabajo de fórmulas, de pensar cómo es que tenemos que conciliar, etcétera. Sabemos que si bien el Código Fiscal de la Federación, el Código de Comercio, las NIF, nos van estableciendo las pautas para que nosotros llevemos una contabilidad que permita seguir el rastro de las operaciones y que vaya de lo global al detalle y de lo del detalle al global, y que nos permita precisamente determinar qué sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, qué importes tuvo, qué efectos fiscales se le dieron, qué efectos contables, financieros, etcétera. Y toda esa información, nosotros como contadores estamos constantemente colocando, viendo, conciliando, amarrando esas cifras. Otro de los puntos relevantes fue que precisamente el SAT publicó que, bueno, a partir del 1 de agosto, la única versión que vamos a poder estar enviando de la DIOT, por ejemplo,
es la nueva versión. Para todas aquellas personas que todavía por ahí no habían ya puesto cartas en el asunto en cómo llenarla, recordemos que ya son 54 diferentes campos. Aquí en KDFI, súper excelente fuente, ustedes lo pueden consultar directamente en redes sociales, el diplomado del llenado de DIOT, etcétera, que ustedes también pueden ver a través de estas transmisiones que estamos haciendo por internet, para que siempre se mantengan a la vanguardia y envíen la información sin mayores contratiempos, que les cuadre su DIOT, que les cuadre su declaración de pagos provisionales y o definitivos, que les cuadre su contabilidad electrónica y bueno, que ustedes puedan estar tranquilos de que todo lo que están haciendo lo están haciendo muy bien. Excelente. Nos comenta Fernando el tema de si procede la reforma del artículo 29 sobre los descuentos de las incapacidades. Eso es algo, estimado contador, que todavía en la operación vamos a ver qué pasa. Vamos a decir que todavía hace falta que alguien no pague para que se defienda y para que entonces ahora sí los tribunales o inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitan esos criterios, tesis o jurisprudencias. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. En efecto, dice que no se suspende la obligación de retener. Y justamente yo estaba pensando, ¿por qué no? Pues recordemos que cuando un trabajador se incapacita por enfermedad general, a partir del cuarto día le van a estar dando algo denominado subsidio, que no es otra cosa más que su salario base de cotización al 60%. Si fue un riesgo de trabajo, es al 100% desde el primer día. Y entonces el trabajador, pues en realidad no deja de percibir. No es que tenga 0 pesos. Sin embargo, bueno, puede obtener el dinero del Seguro Social, pero al patrón le queda el tema de qué vamos a hacer cuando no exista un importe que le podamos retener. Que para todo esto estábamos platicando la posibilidad de negociar con él para poder decirle, bueno, entonces ya me debes 500, 1000, 2000, 3000, 10,000 pesos, y cuál va a ser tu esquema de pagos para que me lo puedas reintegrar a mí como patrón. También existen diversas opiniones sobre que pues, si no hay de dónde retenerle, sencillamente no se retiene. Sin embargo, les digo, en la práctica el Infonavit te manda el requerimiento casi de manera inmediata. 15 días después de que no hayas pagado, normalmente te está llegando porque es cuando ya ellos como que hacen su corte y dicen de plano no pago y sí te llega el requerimiento. ¿Es defendible? Sí. Sin embargo, pues ustedes ponderen en tema de tiempo, en tema a lo mejor si van a pedir Uber o si van a pagar estacionamientos, gasolina, etcétera, qué tanto les conviene iniciar un proceso que va a ser bastante largo con respecto a la aclaración o a la posible inclusive defensa fiscal con respecto a la retención de un tema de Infonavit de un trabajador. Y bueno, dice Fernando que la DIOT no le cuadra. Muy bien, Fernando. Digo, nada más para saberlo, escribe por qué no te cuadra. Y mientras tanto, ¿qué les parece si pasamos a lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy estaremos revisando información que tiene que ver con el impuesto sobre la renta y ese impuesto sobre la renta que se causa específicamente por el pago de los trabajadores, mejor dicho, las erogaciones por servicios personales subordinados, de manera que el patrón tiene la obligación de retener ciertos importes. Por aquí en KDFI tenemos otro diplomado en el cual, ese sí fue curso normal, y en ese curso es las personas físicas y ahí tenemos una tabla de impuestos sobre la renta que se puede aplicar. Igual vemos y después del break también la subimos aquí como material o recurso adicional. Y de cualquier manera, les reitero nuestro compromiso. Todas las cosas que veamos a lo largo del día de hoy, las vamos a subir a la plataforma. En el caso de que porque son demasiados archivos no se puedan subir,
Entonces lo vamos a agregar a este PDF a manera de link, de modo que ustedes sencillamente puedan dar un clic y se puedan ir directamente a la disposición o a la guía o al estándar, al reglamento, a la ley, etcétera. Y por supuesto, después de estas 3 sesiones, me encantaría que me comenten básicamente cómo les fue con el tema de revisar percepciones y deducciones en su sistema, si ya revisaron por completo la guía de llenado del CFDI de nóminas, que recordemos que está en su complemento 1.2 de la versión 4.0 del CFDI del anexo 20. Por otro lado, si es que tuvieron problemas al momento de presentar la declaración anual de alguna persona, ¿y por qué? ¿Y por qué digo declaración anual? Porque seguramente por ahí deben de tener algún cliente que sea de sueldos y salarios y eventualmente el SAT estuvo negando esas devoluciones porque había inconsistencias en el timbrado de los recibos. Ahora, es totalmente posible que exista otra información que no esté en el prellenado y lo platicábamos con respecto, por ejemplo, a las constancias de retenciones por fibras inmobiliarias, que es este documento de retenciones y pagos que ustedes pueden descargar directamente en el cuadrante superior derecho de la página de facturación del SAT, y en vez de ponerle en consultar facturas, le van a dar un clic, se despliega un menú y en la segunda opción, que se llama constancias de retenciones y pagos, es en donde ustedes van a poder visualizar si hubo intereses, fibras inmobiliarias, si hubo venta, por ejemplo, de acciones en el extranjero por una retención definitiva del 10%, o si hubo venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y les realizaron alguna retención. Obviamente, si no les realizan la retención, o si no les realizan la retención por los dividendos que obtienen de esas acciones, etcétera, no se va a ver reflejado en este panel del SAT. De todo lo que sí, ahí está. Y de hecho, ustedes pueden entrar a verlo para que el cliente, en este caso la persona que está en el régimen de sueldos y salarios, pueda ver a qué bancos o etcétera, darse una idea de a quién le tiene que pedir qué. Por ejemplo, tú puedes decir, de Mifel hay 400 pesos, de Bancomer hay 70,000 pesos, de HSBC hay tanto, para que el cliente pueda empezar a darse una idea de qué es lo que tiene que pedir. Por supuesto que él mismo ya debería de saber en qué está invirtiendo su dinero, si es que compró CETES en Nafin, y entonces le van a dar su constancia de retenciones por intereses o qué tipo de operaciones son las que lleva de manera regular. En otras ocasiones, la verdad, no saben nada y el banco pues prácticamente les lleva toda la administración. Y bueno, ¿a quién no le ha pasado que están en la app y de repente te aparece la opción de invierte ahora y ya no saben realmente ni en lo que están invirtiendo o las obligaciones fiscales que trae haber puesto 20 pesos en la bolsa de valores, 100 pesos, 200 pesos, el dinero que haya sido, que verdaderamente va a acarrear obligaciones en materia fiscal y normalmente durante la declaración anual. Excelente. La base es correcta, pero el IVA, nos comenta el contador Fernando, la base es correcta, pero el IVA no cuadra por 40 o 50 pesos. Estimado Fernando, estás utilizando los formatos que hemos brindado aquí en KDFI, o en específico de algún curso o algo. Normalmente tú puedes modificarlo. Bueno, yo hago otro proceso. Además del layout que tenemos, yo coloco otros 3 en este momento que verdaderamente la fiscalización ha aumentado muchísimo y no nos podemos permitir cometer un error. Yo le agrego 3 columnas al principio y en esas 3 columnas, usando las fórmulas de buscar X que ustedes pueden encontrar directamente en el diplomado de Excel que también tuve el honor de impartir aquí en KDFI, y ustedes van a encontrar que con esa de buscar X pueden encontrar el nombre, o sea, con el puro RFC, que en muchas ocasiones nuestros sistemas ya nos dan esa descarga.
y nosotros nada más la revisamos, o si nosotros lo sacamos directamente de nuestro auxiliar de IVA, bueno, tenemos el RFC, que ese es el, vamos a decir, uno de los primeros campos que tiene esa DIOT. Yo le agrego el nombre y le agrego que me vendió y le agrego la clave del producto o servicio de lo que me facturó. ¿Por qué? Porque para mí es importante. Recordemos que si alguien te vende comisiones, pero además te vende artículos o te vende honorarios y además te vende artículos o es honorarios o comisiones y además arrendamiento, etcétera, es necesario que ustedes coloquen 2 renglones. Entonces, si te deja, no hay ningún inconveniente ni en el portal viejo, ni en el nuevo, ni en el aplicativo viejo, ni en el nuevo. Eso es totalmente posible y ustedes lo deben de relacionar así. Digo, eso es una de las maneras que tengo como de verificar la información. Nos comenta Gloria González, contadora, ¿cuándo no es contribuyente de IEPS? ¿Este mismo impuesto puede tomarse como gasto? Claro que sí, Gloria, o sea, se va al gasto tal cual. Y en ocasiones, cuando vamos, por ejemplo, a la gasolinera, vamos a ver que nuestra base es de 100 pesos, pero que el IVA, por ejemplo, es de 14 pesos. Y ahí es donde decimos, ¿por qué no nos cuadra? Bueno, recordando lo siguiente, ustedes pueden o cambiar la base o pueden dejar la base como tal que tiene la factura, que bueno, yo les recomiendo que pongan la base del IVA verdadero. Si ustedes se van, aunque no esté desglosado el otro, en el nodo de los impuestos debe de decir base del impuesto. Y ahí en la base a lo mejor vamos a ver que no eran los 100 con todo y IEPS, sino que eran 98, 97 pesos. Y eso lo vemos directamente en el concepto. Ustedes también tienen la guía, o tienen, mejor dicho, el acceso a la guía del anexo 20, en donde ustedes pueden ver cómo es que una factura en lo general se debe de llenar. Y pues prácticamente con eso ustedes lo podrían estar manejando. Y bueno, ya nada más como última anotación, lo que le cambió a la DIOT en esencia y que lo hace la nueva DIOT, además de que ahora ya son 54 campos, es que además de pedirte la base, te solicita si le diste o no los efectos fiscales y en todo caso, ¿qué parte fue la que sí te acreditaste? Si es que no te acreditaste algo, ¿por qué? Por ejemplo, si ese algo no cumplía con requisitos fiscales o era no deducible. Y la última pregunta que te hace es pues las proporciones y que las anotes respectivamente. Todos aquellos ustedes que lleven operaciones a cabo con el extranjero, esa sí ya está un poquito más compleja en el sentido de que tenemos que colocar el número de identificación fiscal, ahí sí se coloca el nombre, etcétera. Y por supuesto, tanto la base como el IVA. Y hay que cuidarnos mucho de que como son tantos campos, hay que cuidarnos mucho de cuál es el que estamos llenando. Y al final, ustedes saben que en el nuevo aplicativo no te deja ver como tal, como en el aplicativo que funcionaba con Java en la computadora, que lo ejecutábamos el viejito, es lo siguiente. En el viejito te dejaba ver de partida por partida. Entonces uno iba revisando a lo mejor un RFC que le parecía sospechoso, etcétera. Ya no te deja. Únicamente te enseña como que el resumen de todo lo que le estás enviando, si es que le diste en la opción de que lo quieres subir con un layout. Por eso es muy recomendable que en su papel de trabajo, yo lo hago en Excel, en su papel de trabajo ustedes vean qué enviaron, qué tipo de operación le pusieron, cuál era el nombre de esa persona, porque nosotros no somos computadoras. Entonces, cuando vemos muchos RFC y vemos 100, 200, 300, eventualmente vamos a cometer un error. Por eso sí les recomiendo que le pongan del lado específicamente izquierdo, o ustedes lo pueden poner concatenado, etcétera. Lo más importante es que pues a la hora de armar el layout, que ustedes ya saben que se hace con esta función que se llama concatenar o concat, y pues ahí no seleccionen las filas que le están agregando solamente para efectos de la verificación de la información que están enviando. Excelente. Los pagos nos pregunta el contador Julio, de acuerdo con su opinión, ¿los pagos del IMSS, nómina, deben reportarse en la DIOT? Estimado contador Julio,
mi opinión muy particular es que no deben reportarse, puesto que no son operaciones que estén contempladas en la ley del IVA. Entonces, inclusive los no objeto, si ustedes leen el artículo 5 de la ley del IVA, te va a decir que se consideran esos aquellos por los cuales se haya incurrido en un gasto con IVA y que después se vaya a enajenar y que no cause el impuesto. Total que en general no considero que se deba de colocar los gastos por nómina o los gastos en materia de contribuciones de seguridad social, etcétera. Ustedes, por supuesto, que lo pueden evaluar. También teníamos el tema de si se enviaban o no se enviaban las deducciones personales y qué efectos fiscales les estabas dando, o si nada más se mandaba, si eres una persona con actividad empresarial o profesional y estás enviando tu DIOT, ¿deberías o no deberías de incluirlo? Los leo para saber qué es lo que están haciendo. Y bueno, estar súper al pendiente de sus opiniones de cumplimiento, sobre todo para evitar eventualmente que les estén enviando vigilancias profundas, que los estén invitando a cumplir con sus obligaciones fiscales, cuando es innecesario. Hay que tener nuestro check de compliance y ahí vamos colocando qué es lo que tenemos que ir enviando, en qué nos gustaría mejorar. Por ejemplo, los papeles de trabajo de impuestos siempre pueden mejorar. Y en algunas ocasiones menos es más, pero también el detalle se agradece bastante. Por ejemplo, cuando estamos llenando esta declaración de IVA, dependiendo del régimen fiscal de la persona, van a ser los campos que se te preguntan. Entonces, esa parte específicamente es muy importante que no la llenen a la ligera. Ustedes van a ver que lo mismo que les preguntan en la declaración de pagos provisionales y definitivos es lo mismo que les preguntan en la DIOT. Por ejemplo, no les recomiendo que manden el 17 la declaración del SAT de pago si no han mandado o revisado, realizado la DIOT. ¿Por qué? Porque la DIOT y la balanza de comprobación les van a permitir determinar cuántos intereses se pagaron, cuántos intereses se cobraron, el impuesto sobre la renta retenido, el impuesto sobre al valor agregado retenido, en el caso de que a la empresa o a la persona le hayan retenido impuestos. Sabemos que cuando esta retiene es mucho más fácil de identificarlos. Sin embargo, ustedes pueden ir haciendo todos esos candaditos, si es que pago exentos, si es que pago al 0%, de qué productos, ustedes díganme. Pero creo que últimamente, estos 2 últimos meses, el SAT ha fallado un poquito más que de costumbre y verdaderamente está revelando información que no corresponde a nada. En otros meses, por ejemplo, es muy fácil identificar, no está leyendo esta factura en específico, o no está leyendo estas 2 facturas o estos 2 recibos electrónicos de pago. Sin embargo, cuando no tiene ninguna cuadratura, no corresponde a ninguna factura, no corresponde a nada, ahí es donde nosotros debemos sencillamente estar seguros de que tenemos un papel de trabajo que permita identificar todas las entradas y salidas de dinero y específicamente qué efecto fiscal se le dio. 2, los auxiliares de impuestos, las conciliaciones bancarias, los papeles de trabajo para la determinación de impuestos, que esos sí se los piden. Y pues bueno, prácticamente estar bien seguros de que lo que estamos mandando es eso. Porque en otras circunstancias sí tendríamos que identificar cuál de todas las facturas es la que no está leyendo y tenemos 2 opciones. O presentar un caso de aclaración para decir que el aplicativo no leyó esta factura o este recibo electrónico de pagos, o sencillamente dejar ahí ya el papel de trabajo y en caso de que la autoridad solicite mayor información, ahora sí utilicemos esos papeles de trabajo. Muy bien, nos dice Juan que le gustaría escribir sus dudas en el chat. Aquí ya te estamos leyendo, contador Juan, con mucho gusto. Nos comenta Norma, la contadora Norma. Buenos días, nos dimos cuenta que tenemos 2 empleados, que les timbramos sus nóminas, pero uno tiene estatus de suspendido en el SAT y el otro no tiene la obligación de sueldo.
¿Estas nóminas no serían deducibles? Bueno, estimada contadora Norma, tanto así como no deducibles sería algo verdaderamente restrictivo de decir. Ahora, si tú ya te diste cuenta que esa situación tienen tus trabajadores, ellos tienen sus propias obligaciones fiscales. Entre esas obligaciones fiscales está dar los avisos al RFC sobre las actividades económicas que están realizando. La recomendación es que ambos acudan al SAT a regularizar su situación fiscal. Deben de hacer una cita, yo les recomendaría de una vez, si van a ir, pedir la fiel para que ahí se los puedan de una vez proporcionar, y con esa pueden hacer trámites en el Seguro Social, en el Infonavit, en el Infonacot, en la página de la Ciudad de México, en páginas estatales, etcétera, para hacer diversos trámites. Y bueno, también es posible que lo hagan a través de SAT ID solicitando la contraseña, y ahí pueden cambiar sus actividades sin que les pida la e-firma. Digo, están esas dos opciones, y como recomendación sabemos que no podemos obligar a alguien a darnos su constancia de situación fiscal. Pero por supuesto que de hecho inclusive el propio SAT lo publicó como el decálogo del buen contribuyente, es verificar la identidad de la otra persona, el estatus fiscal que tiene, su domicilio, y bueno, esto siempre y cuando no se convierta en una exigencia o en un acto de discriminación, puede llegar a ser un excelente compliance al momento de solicitarle la documentación completa y correcta al trabajador, en este caso su constancia de situación fiscal, para asegurarnos de que él está en el régimen correcto, y también él se puede dar cuenta, por ejemplo, si es que está en un régimen que dejó de tributar hace muchísimos años y pensó que había dado de baja, etcétera, y de esa manera todos nos cuidamos en materia fiscal. Igual yo lo consideraría como deducible, puesto que no tengo la obligación como tal de hacerle los trámites de avisos al RFC a mis trabajadores. Si ellos me refirieron un RFC con un código postal que sí me permitió el timbrado, eso es lo mínimo que yo estoy obligado a saber, por supuesto. Pero claro que hay que irlo a corregir. También nos dice, por ejemplo, Dulce. Excelente. Nos dice Juan, el contador Juan Sánchez. Tengo contingencias y le gustaría saber qué le recomendamos. No emiten CFDI por pago de vacaciones. Los premios rebasan por 0.58 a 0.48 el límite. Han hecho 4 pagos de una indemnización, pero tampoco han emitido un CFDI por esto. Excelente, estimado Juan. Bueno, aquí vamos a tener lo siguiente. Si la persona que está realizando los pagos pretende hacer deducible lo que está pagando, por supuesto que debe de manera emergente emitir ese CFDI. Si no pretende deducirlo, también está obligado a emitir ese CFDI. Entonces, la recomendación es que los emita. En el caso de que los premios que estén pagando estén por arriba de lo que permite el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, no se preocupen, sencillamente intégrenlos. Me dices, maestra Cari, no hemos timbrado ni siquiera los recibos. No pasa nada en el sentido de que todavía lo pueden corregir. Es necesario que en tu sistema lo configures para que lea las prestaciones en exceso que le estás haciendo y cree ahora sí el promedio de ese bimestre para que tú puedas estar enviando tus salarios variables los días del 1 al 5 del siguiente mes inmediato, posterior, por supuesto, del bimestre al que estás reportando esos cambios en su salario. Por otro lado, si nada más es que pagan poquitos más vales o, por ejemplo, 5 pesos más de vales, esos se integran como si fueran dinero en efectivo. Entonces, ahí no sería un salario variable porque a lo mejor ya dices, es que siempre le pago esos 5 pesos más por cada día que trabaja
y bueno, se le paga el 40% del valor de UMA más 5 pesos y esos 5 pesos son los que estás integrando. En el caso de que a veces se lleven el premio de puntualidad y a veces se lleven el premio de asistencia y este sí rebasa esos límites del salario base de cotización, ahí sí está ante un salario variable.